La degradación de la Iglesia, capítulo 7. Los ingredientes de la degradación, tercera parte. Segundo, falsos maestros. Continuando con la revelación de los muchos ingredientes que Satanás ha añadido a la Iglesia para degradarla, consideramos en esta ocasión uno, el que por su sutileza no es fácil identificar, y la mayoría de los creyentes genuinos han caído bajo su artificio. Debemos enfatizar que en la tierra, desde la óptica de Dios, hay tres clases de personas: los creyentes genuinos, los falsos creyentes y el mundo. El cristianismo contemporáneo está compuesto por una minoría de creyentes genuinos y una inmensa mayoría de falsos creyentes, y entre esos falsos creyentes se encuentran los falsos maestros que lideran y dirigen casi todas las congregaciones cristianas. Veamos lo que el Espíritu nos advierte en la Biblia, la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales y a largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Lea detenidamente este pasaje y medite en lo que el Señor, el Espíritu, nos advierte sobre la situación. Primeramente, el Señor compara la situación de los falsos profetas en el pueblo de Israel con los falsos maestros que se levantarían en la iglesia del Nuevo Testamento. Durante la era de los profetas del Antiguo Testamento, que comienza con Samuel y concluye con Juan el Bautista, son muchos los hombres que anunciaban ser profetas enviados por Dios, pero eran falsos, es decir, los anuncios que hacían al pueblo de Israel, pretendiendo que era la palabra de Dios, no eran más que inventos suyos, con el propósito de satisfacer su ego, a veces por complacer a alguno de los muchos reyes corruptos que tuvo Israel y siempre para agradar a Satanás. En la iglesia neotestamentaria ocurre algo similar. La iglesia en el comienzo del siglo XXI se ha llenado de líderes que proclaman a voz en cuello que son los siervos de Dios, los ungidos de Dios, los apóstoles llamados por el Señor, los vicarios de Cristo en la tierra, los profetas, los reverendos y tantos títulos que satisfacen el ego de quienes los ostentan, pero que no son más que falsos maestros, de los cuales el pasaje leído describe sus características y las que nos dedicaremos a revelar brevemente. Primero, introducen encubiertamente herejías destructoras. La primera característica de los falsos maestros es que introducen encubiertamente herejías que destruyen la fe genuina de los hermanos y se oponen a la obra que el Señor está haciendo. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. El apóstol Pablo, antes de ser encarcelado, guiado por el Espíritu Santo, estando en Mileto, advirtió a los hermanos de esa ciudad y a los ancianos de la iglesia en Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, versículos 29 y 30. El cristianismo contemporáneo está plagado de falsos creyentes que lideran las distintas organizaciones evangélicas, y lógicamente la llamada Iglesia Católica Romana, entre comillas iglesia que ha destruido, distorsionado y adulterado la fe genuina por medio de sus miles de herejías, pues el 100% de sus enseñanzas no tienen ningún respaldo bíblico y han inducido a que sus fieles adoren de manera soterrada a Satanás. Lo mismo se da con la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. De la misma manera se puede decir de los pastores, reverendos, apóstoles y toda la horda de líderes cristianos del protestantismo. Son verdaderos ciegos, guías de ciegos, que solo piensan en su vientre y en llenarse de fama, con sus enseñanzas heréticas acerca de los diezmos,
las ofrendas y las siembras, con las que buscan engrosar sus arcas, con el fin de enriquecerse, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, versículos 18 y 19. Sus predicaciones basadas en habladurías son anzuelos con carnadas atractivas muy bien preparadas para atraer a incautos, prometiendo milagros que nunca se realizan, sino que por un uso inadecuado de los poderes de la mente humana, con la ayuda de Satanás, hacen creer a las personas en sanidades, arreglos de dentaduras, caídas de personas, cosas que no ayudan en nada a conocer al Señor Jesús ni a crecer en Él para salvación. Con esas enseñanzas mentirosas impiden que los genuinos creyentes alcancen los 4 aspectos que todo creyente debe lograr y que están descritos en Efesios 4:13: la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la estatura de la plenitud de Cristo. Con mucho cariño le pregunto al lector, ¿en qué contribuye al crecimiento de la vida divina el hecho de que una persona sea sana de una enfermedad, o que su dentadura le sea calzada, o que el predicador lo empuje o sople sobre él y caiga? En verdad en nada. Si bien es cierto que el Señor Jesús sanó a paralíticos, cojos, leprosos, endemoniados, también es cierto de que no hay registros que indiquen que estos sanados siguieran al Señor. Más bien, María Magdalena, una mujer de quien el Señor había echado 7 demonios, fue una fiel seguidora del Señor, y seguramente es una vencedora, porque la genuina sanidad que ella necesitó, la sanidad espiritual, le fue concedida por el Señor Jesús. Pero no se encuentra en el relato de los evangelios que el Señor le haya curado una muela a Pedro, ni que haya sanado hidropesía a Juan, ni que haya practicado alguna sanidad a alguno de los 12, ni siquiera a los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, ni que haya soplado sobre los discípulos y estos hayan caído a tierra. Lo que sí sabemos es que Él nos sana espiritualmente a todos, que es la verdadera sanidad, y ella nos permite crecer hasta que logremos cumplir su propósito. No estamos negando con esto que el Señor pueda sanar dolencias físicas de sus hijos, sino por el contrario, afirmamos que nosotros, quienes creemos en Él, no solo tenemos la sanidad, sino que tenemos al sanador. Pero cosas tales como la sanidad o los milagros, o tumbar a las personas, no debe ser el centro de nuestra fe. En la Biblia está el relato de la suegra de Pedro, que fue sanada de fiebre y se levantó a servir al Señor, pero esa sanidad no puede considerarse el centro de la actividad del Señor. Como hemos visto en este libro, los milagros exteriores de sanidades y hechos extraordinarios son aprovechados por Satanás para engañar a los incautos, y son también usados por los falsos maestros para llenarse de fama, atraer tras ellos a un buen número de prosélitos, obligarlos a que les entreguen sus bienes materiales y de esa manera falsificar la palabra de Dios y enriquecerse. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, según a los Corintios 2, versículo 17. Es muy difícil, por no decir que imposible, encontrar entre los llamados grupos cristianos contemporáneos líderes y predicadores que hablen una palabra revelada, que provenga de su Espíritu y del Espíritu Santo. Diariamente, en la radio y la televisión llamada, entre comillas, cristiana, se escucha tal cantidad de exabruptos e improperios y un sinnúmero de herejías enseñadas encubiertamente para destruir el rebaño del Señor. Pero en esa categoría de falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, no solo están los lobos venidos de afuera, sino que aún hermanos genuinos, hijos de Dios, han caído en la trampa de Satanás. Miremos un poco más de lo que el Espíritu nos dice a través de Pablo en Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida,
de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ponga mucha atención a la frase dicha por el Espíritu a través de Pablo, de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre los mismos hermanos, los creyentes, se levantarán algunos que hablen cosas perversas. Todo mensaje, toda palabra que no venga del Espíritu, tiene como propósito manifiesto o soterrado arrastrar a los discípulos hacia el predicador y no enseñarlos a conocer al Señor para que los hermanos lo sigan a Él y no al predicador. Esta es una de las razones por la cual hay tantos grupos cristianos donde hay un mediador llamado pastor, reverendo, apóstol, líder, distinto al Señor Jesús. El Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, es desplazado por los líderes. Toda enseñanza de palabra, por muy buena que sea, que no se origine en el Espíritu Santo, que mora en el espíritu de los creyentes, es una herejía destructora que está siendo introducida soterradamente entre los hermanos y lleva a estos a seguir a su líder y no a seguir al Señor. No podemos olvidarnos de Juan capítulo 10, versículos 3, 4, 9, 11, 14 y 16. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tampoco debemos olvidar 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amable lector y oyente, no siga más a hombres, aprenda a seguir al pastor que está en su espíritu. No siga más a falsos maestros que lo han engañado durante tanto tiempo. No tenga más mediadores entre usted y el Señor, porque solo hay uno, Jesucristo hombre. Vuelva hacia el Señor y permítale que Él sea su cabeza. Segundo, negarán al Señor que los rescató. Esta es la segunda característica que el Espíritu Santo describe por medio de Pedro acerca de los falsos maestros, de los cuales se ha llenado la iglesia contemporánea. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Negar al Señor no es solamente decir que Él no existe, o negar que Él es real, o negar su obra. Negar al Señor también consiste en no expresarlo, en no permitir que sea Él quien haga sus obras en y a través de los creyentes. Negar al Señor es impedir que su gloria sea expresada en la iglesia y a cambio glorificar a los hombres. Considera este versículo: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículo 21. La expresión genuina de la iglesia está donde el Señor es permanentemente glorificado, donde Él hace lo que le place, donde Él se deleita, donde Él es expresado. Glorificar a Dios no es gritar lo de que muchas congregaciones gritan, ¡Gloria a Dios!, o lo que hacen algunos de los llamados pastores cuando ordenan a los hermanos algo así como esto: alábale, hermano, alábale que Él vive, glorifícale, gloria al Señor. No, esto no es glorificar al Señor. Estas son vanas repeticiones, son frases manidas que solo ofenden y desagradan al Señor. Estas son palabrerías perversas que no deleitan al Señor. Esa clase de reuniones hace que el Señor oculte su rostro y tape sus oídos para no oír tanta picardía. Para tener un claro entendimiento acerca de qué es glorificar al Señor, usted puede leer con oración los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, y allí verá con transparencia que la gloria del Señor es el ámbito donde Él vive en compañía de 24 ancianos, 4 seres vivientes y billones de ángeles,
En esta esfera no hay nada inmundo, nada diabólico ni demoníaco, ni nada humano natural. En ella pueden penetrar los hijos de Dios que entran en su espíritu, tal como le ocurrió a Juan, que es el instrumento que Dios usó para escribir ese libro. Si usted observa las alabanzas que le tributan los ancianos, los seres vivientes y los ángeles, verá que no son frases desgastadas y repetidas, sino palabras que fluyen de la íntima comunión con el Señor, que son inspiradas por el Espíritu del Señor, pues así nos enseñó Él a orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. La adoración y la alabanza que tributamos al Señor no puede ser un conjunto de vanas repeticiones y frases desgastadas, sino que las palabras y las actitudes para alabarlo y adorarlo deben salir de nuestra íntima comunión con el Señor, que proviene de estar en intimidad con Él en nuestro aposento, el espíritu humano. Por eso el Señor, cuando nos enseñó a orar en uno de los apartes de la oración, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Si vuelve a considerar Apocalipsis 4 y 5, verá que allí, en el cielo, lo único que hay es una íntima comunión entre Dios y las criaturas que están con Él, y de esa comunión surge la adoración, la alabanza, las peticiones y todas las otras cosas que puede contener una oración realizada en el Espíritu. Le pregunto al amable lector oyente: ¿ha visto usted en su congregación y en otras congregaciones algo parecido a lo que hemos descrito? ¿Puede ver en los enseñadores de los hermanos que en verdad el Señor se ha expresado? Si usted es sincero, tendrá que responder que no hay nada de eso, porque los falsos maestros, además de introducir encubiertamente herejías destructoras con toda su palabrería y sus actividades, no hacen nada distinto a negar al Señor que los rescató y buscar vanagloria para ellos. Si no se arrepienten, su destrucción está a las puertas. Tercero, muchos seguirán sus disoluciones. Además de introducir encubiertamente herejías destructoras y negar al Señor que los salvó, los falsos maestros de la iglesia contemporánea tienen muchos seguidores. Repare un momento en el adverbio de cantidad, muchos. No son unos pocos ni un pequeño grupo, sino muchos. Igualmente, fíjese en la palabra disolución. Si consultamos el diccionario, encontraremos que el significado de la palabra disoluto en el idioma español es licencioso, entregado a los vicios. Se considera que en la tierra hay actualmente unos 2.500 millones de cristianos, y de ese gran número ni siquiera un 10% son creyentes genuinos. Muchos seguirán sus disoluciones. Esos falsos maestros son personas que viven en su alma, sin someterse para nada al espíritu, y con sus habladurías mentirosas seducen las almas, aún de los creyentes, que no ejercitan su espíritu y no aprendan a discernir aquello que se origina en el espíritu del Señor. Todo esto tiene como origen a Satanás, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Segunda de Pedro 2, versículos 12 al 14. Esta palabra es dicha por el Señor, no por un hombre. El mayor esfuerzo de las congregaciones cristianas contemporáneas se centra en ganar el mayor número posible de adeptos. Cadenas de televisión y de radio de cubrimiento nacional e internacional son un gran apoyo para su cometido, y son miles, decenas de miles y centenas de miles los seguidores de estos propagadores de mentiras. Algunos líderes de congregaciones hablan de millones de personas, y qué decir del catolicismo romano, que se considera una iglesia universal y tiene más de 1.000 millones de seguidores en buena parte de la geografía terráquea.
Son ingentes los esfuerzos que hacen los distintos grupos cristianos para ganar adeptos, y no se dan cuenta que el Señor es quien atrae a aquellos que Él ha predestinado y que el esfuerzo que hacen los hombres siempre será inútil. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, versículo 44. En consecuencia, todo esfuerzo que hacen los líderes cristianos por atraer a las personas delante del Señor son inútiles y estériles, y tienen como resultado atraer las multitudes hacia ellos para seguir sus disoluciones y no para agradar al Señor. Esta es la razón por la que en el tribunal de Cristo los llamados siervos de Dios le van a reclamar así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? El día en que el Señor juzgue a todos los creyentes en el tribunal de Cristo, que se instalará inmediatamente después de su venida visible, los hermanos genuinos que mientras vivieron en la tierra se tomaron el atrevimiento de proclamarse como enviados de Dios, como siervos del Señor y de liderar entre comillas la iglesia, se presentarán delante del Señor con una contabilidad bien dilatada para reclamarle todo lo que hicieron en su vida: profecías en el nombre del Señor, expulsión de demonios en el nombre del Señor y la edificación de colosales obras poderosas en el nombre del Señor. Su corazón estará henchido, jactancioso, y así como en esta era buscaron mucha fama y la alcanzaron y fueron reconocidos por el mundo y por el cristianismo, llegarán delante del Señor con la misma jactancia a que Él les reconozca todas sus hazañas. Esperarán ser alabados delante de los demás hijos de Dios, anhelarán que su fama se perpetúe por la eternidad, desearán ser mirados por los demás con un poco de, entre comillas, picazón en su interior, porque no alcanzaron tanto. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 24. Observe bien, amado creyente, lo que dice el Señor. No lo dice quien se unió al Señor para escribir este libro, sino que es la palabra sin contaminación que sale de la boca del Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué esta situación es así si las profecías proferidas por ellos fueron hechas en el nombre del Señor? Si las expulsiones de demonios se realizaron en el nombre del Señor y las obras gigantes se basaron en el nombre del Señor. El Señor mismo no dijo en Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Todo esto no fue ordenado por el Señor? Entonces, ¿por qué les dice que sus obras fueron llenas de maldad? La Biblia está llena de pequeños detalles, y definitivamente necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para poder entenderla. El cristianismo considera que hacer algo en el nombre del Señor consiste en repetir que todo lo que se hace es hecho en su nombre, y no hay nada más alejado de la realidad que esta situación. Los hermanos no tienen revelación ni luz acerca de hacer y decir cosas en el nombre del Señor. Debemos entender que un nombre se refiere a una persona, y el nombre de Jesús se refiere a la persona del Señor Jesús. Orar al Padre en el nombre de Jesús no consiste en repetir, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, significado sea tu nombre, en el nombre de Jesús te pedimos esto o aquello. No, eso no es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es permitir que Él, desde nuestro espíritu, haga la oración o la obra que es según su voluntad. En otras palabras, cuando usted ora en el nombre de Jesús, no es usted quien está orando separado de Él, sino es el Señor Jesús, como el Espíritu dentro de usted, quien ora al Padre. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Nosotros no sabemos pedir nada de acuerdo
con la voluntad del Padre, pero Él, como el Espíritu, está dentro de nosotros y conoce el corazón del Padre y puede pedir de acuerdo con su voluntad, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Toda obra, toda oración, todo pensamiento y toda acción que no cumple estos requisitos no son más que obras de maldad, de disolución, que arrastran detrás de quienes las hacen a los discípulos del Señor y hacen que éstos no puedan crecer en vida y que pierdan el reino de los cielos, aunque no así la salvación y la vida eterna, ya que son objeto de la gran misericordia del Señor. Con esto, apreciado lector oyente, llamamos su atención para que abra bien los ojos y busque en su espíritu a quien está siguiendo, si a falsos maestros que por medio de su disolución arrastran a muchos hijos de Dios, o si usted ha aprendido a seguir al Señor que mora en su espíritu. Es tiempo de volvernos al Señor Jesús y agradarlo solamente a Él. Cuarto, el camino de la verdad será blasfemado. Pienso que en nosotros hay bastante claridad en cuanto a qué es la verdad. La verdad no es un concepto filosófico que tenga que ver con lo bueno, porque esto pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal, que tiene como resultado la muerte. La verdad, la única y absoluta verdad que existe en el universo, es una persona, el Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Observe, querido lector oyente, que el Señor se declara como el camino, la verdad y la vida. Él no habla aquí de un concepto para discutir y elucubrar y escribir tratados acerca de él, sino que él mismo, su persona, se declara como el camino, la verdad y la vida. En el versículo que estamos tratando en 2 de Pedro 2:2 dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 2. La introducción en la iglesia de herejías encubiertas por parte de los falsos maestros, así como el no reconocimiento del Señor y el esfuerzo por arrastrar tras de ellos a los hijos de Dios a que sigan sus disoluciones, hace que el camino del Señor, que el Señor mismo, sea blasfemado. La palabra blasfemar quiere decir maldecir y vituperar a alguien, y maldecir no consiste solamente en proferir palabras vulgares, sino que en su composición gramatical, maldecir implica hablar mal de alguien. Si usted escucha a alguien que no es creyente hablar de los cristianos, siempre hablan como de gente religiosa, que son engañados y engañan a los demás, que tienen un gran negocio económico, que a base de pedir plata se llenan de riquezas y que ellos nunca desearían volverse cristianos. La disolución de los falsos maestros hace que la persona del Señor sea vituperada, y vituperar al Señor es deshonrarlo, es hacerlo quedar en ridículo frente a otros, cuando el Señor es tan precioso, tan hermoso y digno de toda alabanza, adoración, gloria y honra. Que el Señor ayude a todos sus hijos a salir de las mazmorras de deshonra y deshonor en que ellos han caído, arrastrados y engañados por Satanás, quien usa a los falsos maestros que han invadido la iglesia en este tiempo. Rogamos al Señor porque en el tiempo presente quite el velo de los santos, de sus hijos, y cumpla lo que prometió en Juan 10 cuando dijo que a sus ovejas se llama por su nombre, que ellas oyen su voz y las saca fuera, y que una vez las ha sacado va delante de ellas. Quinto, hacen un mercado de los hermanos. En el cristianismo contemporáneo, los miembros de las diferentes congregaciones no son más que mercancías de las que se puede obtener lucro e ingentes ganancias. Me atrevo a hacerle un reto. Encienda su televisor, sintonice alguna de las cadenas llamadas cristianas y durante media hora contabilice cuánto tiempo el predicador o los predicadores hablan de diezmos, ofrendas, votos económicos y siembras, y encontrará que en un porcentaje cercano al 100% están hablando de este tema. Los falsos maestros convirtieron la predicación del evangelio, entre comillas, en un mercado persa de baratijas.
prometen una y otra cosa que el Señor les va a dar. Citan algunos versículos de Malaquías y otros libros del Antiguo Testamento, donde Dios le ordenó al pueblo de Israel que presentaran la 10ª parte de sus cosechas y las primicias de los animales y de los frutos de la tierra, aún las primicias de los hombres, para mantener a una clase sacerdotal que, aunque Él la había permitido, no era su voluntad, sino que la tribu de Leví se unió al Señor por causa del episodio del becerro de oro, y a ellos el Señor no les dio herencia en la tierra de Canaán, sino que vivían de lo que los demás tribus aportaban mediante diezmos, ofrendas y primicias. El tema de diezmos y ofrendas se ha tratado con mayor amplitud en el capítulo 8 del libro La Oración, que usted puede adquirir por el mismo canal que obtuvo este. El deseo original de Dios era que todo el pueblo de Israel fueran sacerdotes, pero por causa de su infidelidad, Dios tuvo que permitir una clase sacerdotal que no era conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Este era el deseo original de Dios, pero el Nuevo Testamento es bien distinto, porque en primer término, en esta época todos somos sacerdotes y no una clase mediadora conformada por unos pocos creyentes, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1, versículo 6. Nota usted que el Señor nos ha hecho a todos sus hijos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y que la clase mediadora del Antiguo Testamento no tiene ninguna cabida en el Nuevo Testamento. Veamos más. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. No hay una clase sacerdotal mediadora en el Nuevo Testamento. Tratar de establecerla es luchar contra el Señor y hacerse uno con Satanás para oponerse al deseo de Dios. Insistimos una vez más que es el Señor quien habla estas palabras y no son invento nuestro. Ahí están en la Biblia. Usted entonces preguntará, ¿no debemos diezmar? Para responder esta pregunta tendremos que ver algunos pasajes de la Biblia. Veamos en primer lugar 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si usted es cuidadoso y depende del Espíritu, notará que el Señor por medio de Pablo aquí no habla de cantidades ni de porcentajes, sino que dice que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuánto es ese algo? Depende del corazón del creyente y de cuánto haya prosperado, según haya prosperado. No se trata de porcentajes o de cantidades determinadas, sino que depende de la voluntad de quien ofrenda. Veamos otro pasaje de la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque si primero es la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 7 y capítulo 8, versículo 12. La ofrenda es un asunto de propósito de corazón del creyente y no puede hacerse con tristeza ni por necesidad, es decir, no puede ser por obligación, sino que la ofrenda debe salir de una voluntad que ha sido tratada y ganada por el Señor. Podemos decirlo de esta manera: cuando creímos en el Señor, Él nos dio el deseo de ofrendar y debemos hacerlo conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que no tenemos. He conocido muchos predicadores, especialmente extranjeros, o que siendo nacionales se han ido al exterior y vienen periódicamente, entre comillas, a predicar campañas y recolectar algunos dólares para sus arcas,
violentando la conciencia de los hermanos, los presionan para que hagan votos sobre eventuales ingresos, como por ejemplo la venta de sus bienes o un sueldo futuro, con la promesa de que el Señor lo va a multiplicar por 100. Los congregados adquieren deudas que después cubren con muchas dificultades, o simplemente son llevados a la bancarrota, pero de todas maneras el predicador ha logrado su cometido, incrementar su caudal económico. Algunos aprovechan estas palabras para forzar más la conciencia de los feligreses. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. No podemos olvidar el principio que el Señor establece en cuanto a la ofrenda, que es conforme a lo que el creyente tiene, y no conforme a lo que no tiene. Si un hermano tiene riquezas materiales, es lógico que puede ofrendar generosamente, y asimismo será la siega, generosa. Pero los falsos maestros aprovechan esta palabra para establecer en la mente de los hermanos una competencia de quién ofrenda más, anunciándoles que con esto lograrán mayor recompensa del Señor. Hermanos, el reino de los cielos no se compra con nuestros bienes materiales, sino que se alcanza haciendo la voluntad del Padre. Para Dios no es importante determinada cantidad que uno de sus hijos pueda ofrendar, sino el corazón con que hace su ofrenda. Para demostrar esta verdad, le ruego que vayamos al pasaje registrado en Lucas 21, 1 al 4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Observes el contraste entre uno y otro oferente. Los ricos echaban de lo que les sobraba, y la viuda, que era muy pobre, echó solamente 2 blancas. 2 blancas equivalían a un leptón, y este era un 64avo de un denario, el cual a su vez equivalía al salario de un día de jornal. Si tomamos el caso colombiano, un día de salario mínimo tiene un pago aproximado de $9.92, que dividido en 64 nos arroja un resultado de 11 centavos y medio de dólar. ¿Qué es esa cantidad? En verdad nada. No sirve para nada, con ella no se compra nada. A la luz de los ojos naturales podríamos decir que la ofrenda de esa viuda fue vana. Pero no fue así a los ojos del Señor. Él dijo que los ricos daban de lo que les sobraba, pero esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cuál de las 2 clases de ofrenda fue aceptada y agradable a los ojos del Señor? La de la viuda, porque esa ofrenda fue producto del amor que ella tenía por el Señor. Fue una dadora alegre, ofrendó generosamente, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, lo que no ocurrió con los ricos. Los falsos maestros, en su afán de hacer mercadería de los hermanos, tocan trompeta para que los hermanos se animen a ofrendar abundantemente, contrariando descaradamente la palabra del Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículos 1 al 4. Pienso que esta palabra es suficientemente clara y que está por demás agregar comentarios. Sin embargo, para ganar más luz, precisemos algunos hechos del pasaje. En primer lugar, al Señor le encanta el secreto y pide a sus hijos que nos guardamos de la publicidad cuando oramos, cuando ayunamos y cuando ofrendamos. Estas 3 cosas deben hacerse en secreto. Los falsos maestros hacen lo contrario, tocan trompeta para que los hombres los vean y para que vean a las personas que ofrendan. Esto es buscar alabanza de los hombres, y esa actitud el Señor la llama hipocresía. El Señor insiste aquí que la ofrenda debe hacerse en secreto, porque la ofrenda se hace para el Padre, y al Padre le encanta el secreto,
Definitivamente Dios le fastidia la publicidad porque está llena de hipocresía. Todas las congregaciones cristianas tienen un control sobre sus feligreses acerca del diezmo, y cuando estos no cumplen con, entre comillas, su deber, son reprendidos duramente por el pastor o el líder de su congregación. Insistimos que la ofrenda debe ser un asunto secreto entre el creyente y el Padre, conforme cada quien se pone de acuerdo con el Señor para dar una cantidad determinada, según haya sido prosperado, según lo que el creyente tiene, y debe ofrendarse con alegría y no por obligación ni necesidad. En otras palabras, si su ofrenda es equivalente al 10% de sus ingresos, diezmo, o al 20%, o al 50%, o al 80%, o al 100%, o al 1%, o al 2%, o al 5%, tenga plena libertad de ponerse de acuerdo con el Señor con alegría y sencillez de corazón, y ofrende según el Señor haya ganado su corazón. Además, tenga en cuenta algunas palabras que el Señor añade a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el registro de 1 Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un creyente debe dar testimonio del Señor proveyendo primero para los suyos, y luego ayudar en la provisión de los hermanos necesitados. Hay que decir con mucha tristeza que en las congregaciones más grandes, mientras en su seno hay hermanos que no pueden suplir sus necesidades básicas de sustento, vivienda, educación y salud, los líderes se revientan de, entre comillas, gordos, con las riquezas que han esquilmado a sus seguidores. Y son tan descarados que cuando los necesitados demandan ayuda, los mandan a orar y ayunar para que el Señor les provea, sin reparar en la palabra que el Espíritu habla a través de el hermano Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Estos son los falsos maestros que hacen mercadería de los hermanos. De otra parte, las ofrendas de los hermanos deben tener como propósito ayudar a los necesitados. Cuando Pablo habló de ofrendas en 1 Corintios 16 y en 2 Corintios capítulos 8 y 9, tenía como meta suplir las necesidades de los hermanos que vivían en Jerusalén y en Judea, que estaban pasando por grandes necesidades económicas, y el Espíritu deseaba que no hubiese para unos abundancia y para otros estrechez, sino que todos pudieran disfrutar de las abundantes riquezas del Señor, y eso predicó y practicó. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gálatas 2, versículo 10 y Hechos capítulo 20, versículo 35. Pablo fue un gran ejemplo para los creyentes por la forma como se condujo en el asunto de las ofrendas materiales. Por eso él dijo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hechos 20, versículos 33 y 34. Nuestro querido hermano no anduvo de iglesia en iglesia estafando a los hermanos y violentando su conciencia, exigiéndoles diezmos, ofrendas, primicias y siembras para enriquecerse, pues no fue de los que medró falsificando la palabra de Dios, sino que por el contrario fue un ejemplo que todos debemos imitar, para que nuestro vivir sea en todo santo y agradable al Señor. Los falsos maestros deberían dedicarse a ganarse la vida con honradez y no robar al pueblo de Dios. Nuestra oración porque el Señor les conceda arrepentimiento y vean que han caído en las manos de Satanás, y la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, versículo 3. Tendríamos mucho más que decir sobre el tema, pero no pretendemos hacer de este libro un manual de vivencias, sino en alguna manera abrir los ojos de los hermanos para que puedan ver cuánta inmundicia ha traído Satanás en medio del pueblo de Dios y para que el lector pueda salir de ella. Por eso, apreciado lector oyente, observe a su alrededor
y lo encontrará lleno de falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, que niegan al Señor que los rescató, que son licenciosos y atraen a muchos creyentes que vituperan al Señor y que hacen de los santos un mercado inmundo del que el Señor se fastidia. No sea más uno con ellos, apártese con el Señor y sígalo a Él en su espíritu. No entregue sus bienes materiales a hombres que son uno con el diablo y estorban el desarrollo de la obra del Señor. Si usted está teniendo el privilegio de leer este libro, el Señor lo está llamando a seguirlo, a vivirlo, a tenerlo como su único guía, a vivir en el Espíritu, en comunión con Él, a zafarse de los falsos maestros que abundan tanto en esta época que corresponde a los tiempos que anteceden a la venida del Señor. Quisiera presentar algunos versículos donde el Señor nos advierte un poco más sobre los falsos maestros y los falsos profetas que se levantarán en los días que anteceden a la venida del Señor. Veamos por ejemplo Mateo 17, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Observe que los falsos profetas no vienen abiertamente a usted, sino que tienen un disfraz de ovejas. Sin embargo, en su interior son lobos que arrebatan, que destruyen, que hacen daño, que despedazan. Es necesario que usted observe con cuidado los frutos de estas personas, si son frutos que el Señor puede reconocer y disfrutar, o por el contrario son frutos que asquean y disgustan al Señor. Para conocerlos es necesario buscar espíritu de discernimiento para saber qué hay en cada uno de los autoproclamados líderes de las, entre comillas, iglesias contemporáneas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Es necesario mirar detenidamente otro pasaje que se encuentra en Mateo 24, 11 y 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En estos dos pasajes el Señor se refiere a los días inmediatamente anteriores a su venida, tiempos en los que se levantarán falsos profetas que se autoproclamarán como el Cristo, y observe detenidamente que estos engañarán a muchos. Es lo mismo que ocurre con los falsos maestros descritos en 2 de Pedro 2, y muchos seguirán sus disoluciones. De la misma manera, los falsos profetas y falsos cristos harán grandes señales y prodigios. ¿No es exactamente esto lo que ocurre en las congregaciones cristianas de hoy? ¿No es este el anzuelo que lanzan los predicadores contemporáneos para arrastrar tras ellos a los incautos? Y las dos frases que vienen a continuación son muy claras respecto a la situación de los creyentes de Cristo, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si usted es un creyente del Señor Jesús, es porque usted fue escogido antes de la fundación del mundo, pero está en peligro de ser engañado por los falsos cristos y los falsos profetas. La luz no puede ser más diáfana ni alumbrar con más fuerza, y el sonido de la trompeta no puede ser más preciso. El Señor nos está advirtiendo a usted y a usted. Uno de los poderosos ingredientes que Satanás ha introducido en la iglesia para corromperla y damnificarla son los falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos que pululan y abundan en el cristianismo contemporáneo. A usted, como hijo de Dios, el Señor quiere hacerle un último pedido. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. La decisión está en sus manos.